Durante los últimos 35 años se ha ayudado a que las personas sean mejores líderes. Desde el 1912 vengo dirigiendo cursos educativos para hombres, mujeres de negocios y profesionales de New York. Al principio, dirigí cursos sobre oratoria pública solamente, cursos destinados a preparar a los adultos mediante la experiencia a pensar mientras están de pie y a expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura, tanto en conversaciones de negocios como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, necesitaban aún más el aprendizaje de ese bello arte de tratar con la gente en el arte de los negocios y sus contactos sociales. Comprendí también que yo necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años, me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión, como lamentablemente no haber podido tener el libro en mis manos como hace 20 años. Qué don impreciable habría sido. Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si se es una persona de negocios. Sí, y también si se es un contador, un ama de casa, un arquitecto, un ingeniero, un albañil, o la profesión que tengas. La investigación y estudio realizado hace pocos años bajo los auspicios de la Fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo, un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en los ramos tan técnicos como lo es la ingeniería, alrededor de 15% del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad de la tecnología humana, la personalidad, la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de New York del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1500 ingenieros. Fueron a ellas porque comprendieron finalmente que el mejor pagado en el ramo de la ingeniería no es el que conoce más de ingeniería. Por ejemplo, se puede contar con los servicios simplemente de técnicos, de ingenieros, contadores, arquitectos o cualquier otro profesional por un salario fijo. Pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos, más la habilidad de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmo entre los demás, esa persona tiene posibilidades de aumentar indefinidamente sus ingresos. En la plenitud de su actividad, John Rockefeller dijo que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar como el azúcar o el café y pagaré más por esa capacidad, agregó, más que por cualquier otra cosa. No se debe de suponer, pues, que todos los colegios en el mundo deban de tener cursos para desarrollar la habilidad más preciada que es hablar en público y expresarte bien. Esto ha escapado mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las escuelas unidas de la Asociación Cristiana en Estados Unidos hicieron un estudio para determinar qué quieren aprender los adultos. Este estudio costó $25,000 y duró 2 años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, en Connecticut, en Estados Unidos. Era una típica población norteamericana y se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran a 156 preguntas, tales como cuál es tu ocupación, cuál es tu profesión, cuál es tu nivel educativo.
qué haces en tus ratos cuando estás desocupado, qué ingresos tienes, qué pasatiempos tienes, qué ambiciones, qué problemas, qué temas son los que te interesará estudiar, otro tipo de información por el estilo. Y esa información reveló que la salud es lo que más interesa a los adultos. En segundo lugar, lo que le interesa es el cómo comprender y llevarse bien con el prójimo, es decir, con las otras personas. Cómo hacer que uno le guste a los demás. Cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno como persona. La comisión que realiza esta investigación resolvió organizar un curso para adultos en Meriden, en Estados Unidos, y buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Y finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas en el terreno de la educación para adultos y le preguntaron si conocía algún libro que atendiera las necesidades de ese grupo de adultos, y pues solamente se quedó pensando y no respondió. Yo sé lo que necesitan esos adultos, pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía. Yo sabía por experiencia propia que esa afirmación era exacta, porque durante años había inútilmente buscado un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro, traté de escribir uno para utilizarlo en mis cursos. Y pues aquí está. Espero que a ustedes les guste. Como preparación para este libro, leí todo lo que pude encontrar sobre el tema, desde artículos en diarios, en revistas, los archivos de juicios de divorcio, las obras de viejos filósofos, psicólogos modernos. Además, contraté a un investigador especializado para que se pasara 1 año y medio en diversas bibliotecas leyendo todo lo que yo había pasado por alto, estudiando eruditos volúmenes de psicología, hojeando centenares de artículos periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado a la gente. Leímos las biografías de todos los grandes personajes habidos en el mundo. Leímos la vida de todos los grandes, desde Julio César, Thomas Edison, hasta leímos más de 100 biografías de Theodore Roosevelt solamente. Recuerdo que leímos muchísimo y no tuvimos tiempo para sacar todas esas ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de utilizarlas para poder influir en las personas, ganar amigos. Yo entrevisté personalmente a veintenas de personas que han triunfado en la vida, algunas de ellas en el famoso mundo como inventores, Marconi, Edison, líderes políticos como Franklin Roosevelt, James Farley, hombres de empresas como Owen Young, estrellas de cine como Clark Gable, Mary Pickford, exploradores como Martin Johnson, y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo este material, preparé una breve charla y la titulé Cómo ganar amigos e influir sobre la gente. He dicho, en breve, lo era en un principio, pero ha ido en aumento hasta convertirse en una conferencia que consume 1 hora y 35 minutos. Durante muchos años di esta conferencia ante los adultos reunidos en cada clase de los cursos del Instituto Carnegie en New York. Siempre he hecho lo mismo. He pronunciado la conferencia y recomendado a los alumnos que hicieran la prueba de estos consejos en sus contactos comerciales, sociales, para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. Y qué tarea tan interesante. Estos hombres y estas mujeres ansiosos por mejorar se veían fascinados por la idea de trabajar
en una nueva especie de laboratorio, el primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que jamás hubiera existido en la vida. Este libro no fue escrito como se escribe en todos los libros. Creció tal como crece un niño. Creció y se desarrolló en ese laboratorio, gracias a las experiencias de miles de adultos. Hace años comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta no mayor a la de una tarjeta postal. A la temporada siguiente imprimimos una tarjeta más grande y luego después un folleto. Después una serie de folletos, cada uno en crecimiento a su vez, en tamaño y en alcance. Pero al cabo de 15 años de investigaciones, de experimentos, tuvimos este libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías ni conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revolucionaba literalmente la vida de muchas personas. Un ejemplo, un hombre con 314 empleados se inscribió a uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados sin trabas ni discreción. La bondad, las palabras de aprecio y de aliento eran ajenas a sus labios. Pero después de estudiar los principios en los que se basa este libro, tal patrón alteró profundamente su filosofía de vida y su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo, un nuevo espíritu de trabajo común. 314 enemigos se convirtieron en 314 amigos. Ya lo dijo él, orgullosamente, en un discurso que pronunció ante la clase. Antes, cuando caminaba por mi establecimiento, nadie me saludaba. Mis empleados miraban a otro lado al ver que yo me acercaba. Pero ahora, todos son amigos míos. Y hasta el portero me llama por el nombre de pila. Ahora todos son amigos míos. Este patrón tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso y lo que es infinitamente mucho más importante, encuentra mucha mayor felicidad en su negocio y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en vano con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su autoridad y su sueldo. Uno de ellos nos informó que había conseguido un importante aumento de sueldo debido sobre todo a la aplicación de las verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Works Company iba a ser rebajado de categoría por su beligerancia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. El aprendizaje que realizó no solamente lo salvó del descenso a los 65 años de edad, sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo. En muchas ocasiones, en los banquetes servidos al terminar cada curso, me han dicho los cónyuges que sus hogares son mucho más felices desde que sus maridos o mujeres iniciaron con este entrenamiento. Con frecuencia se asombran los participantes por los resultados que consiguen. Parece cosa de magia. En algunos casos, llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar 2 días para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Un hombre
quedó tan impresionado por una charla sobre estos principios que se quedó comentando con otros miembros de la clase hasta pasada la medianoche. A las 3 de la mañana, los otros se fueron a sus casas, pero él estaba tan conmovido por la comprensión de sus errores, tan inspirado por la visión de un mejor mundo, más rico, que se abría ante él, que simplemente no pudo dormir. No durmió en toda la noche, ni al día siguiente, ni a la otra noche. Pero, ¿quién era? Un individuo ingenuo, sin educación, dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada una de las nuevas teorías que se le presentara. No lejos de ello, era un comerciante refinado, un hombre culto, moderno, que circula por las mejores y más bonitas plazas de su ciudad. Había recorrido y ha aprendido 3 idiomas. Tiene 2 diplomas de 2 universidades europeas. Pero mientras escribo este capítulo, me llega una carta de un alemán, de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados sirvieron durante generaciones como oficiales del ejército a las órdenes de los Hohenzollern. Su carta, escrita desde un transatlántico, me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. Otro hombre, nacido en Nueva York, graduado en Harvard, acaudalado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declaraba que ha aprendido más en 14 semanas, gracias a este sistema de enseñanza, sobre el arte de influir en las personas, que todo lo que pudo aprender sobre sí mismo en todos los años de universidad. 4 años de universidad, y en este tiempo aprendió muchísimo más. Absurdo, irrisorio, fantástico. Es claro que el lector está autorizado para rechazar esa afirmación con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminentemente próspero, en un discurso público pronunciado ante aproximadamente 600 hombres en el Yale Club de Nueva York el 23 de febrero de 1933, dice lo siguiente: en la comparación con lo que deberíamos de ser, decía el famoso profesor William James de la Universidad de Harvard, solo estamos despiertos a medias. Solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así, muy dentro de sus límites. Posee cualidades de diversas especies que habitualmente no utiliza. Esas cualidades que habitualmente no se usan, y el único propósito de este libro es ayudar que el lector descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que emplea. La educación, decía el Dr. John G. Haven, expresidente de la Universidad de Princeton, es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los primeros capítulos de este libro no se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida, consideraré que este libro ha sido un completo fracaso. Porque el gran objetivo de la educación, dijo Herbert Spencer, no es el conocimiento, es la acción. Si tú quieres obtener mayor beneficio de este libro,
hay un requerimiento indispensable, un principio esencial mucho más importante que todas las reglas técnicas. A menos de que satisfagas este requisito fundamental, de poco te servirán las muchas reglas sobre formas de estudiar. Y si tú tienes ese don cardinal, podrás lograr resultados maravillosos sin leer ni siquiera las indicaciones que se están haciendo. Pero, ¿cuál es ese requisito mágico?, te preguntarás. Nada más que esto: un profundo impulsivo deseo de aprender, una vigorosa decisión de aumentar tu capacidad para tratar con la gente. ¿Cómo se puede lograr ese impulso? ¿Cómo puedes lograrlo? Recordando constantemente cuán importantes son estos principios. Piensa tú cómo contribuirás a tu dominio, a llevarle a obtener una vida más feliz, más rica, más plena, diciendo una y otra vez: mi popularidad, mi felicidad, mi vida va a ser más feliz, va a ser más rica, diciéndote una y otra vez: mi popularidad, mi felicidad, voy a hacer el éxito, voy a lograr todo lo que yo quiera. Mi valor depende no en grado pequeño, de ahí mi habilidad para tratar con la gente. Lee cada capítulo rápidamente, de principio a fin, para lograr una gran visión con ojo de pájaro. Si te sientes tentado a cambiar, no lo hagas. Si te sientes tentado, no lo hagas. Porque si quieres aumentar tu habilidad en las relaciones humanas, vuelve atrás y relee cada capítulo detenidamente, a la larga. Eso significa que vas a ahorrar tiempo y vas a obtener mayores resultados. Número 3. Detente frecuentemente en la lectura para pensar en lo que estás leyendo. Pregúntate: ¿cómo yo puedo aplicar esta sugerencia? Número 4. Lee con un lápiz rojo, un bolígrafo resaltador o una pluma en la mano. Y cuando encuentres una indicación que a tu juicio debas de usar, traza una línea en los márgenes. Si es una indicación excelente, subraya cada frase, márcala con X, ponle unas caritas felices, ponle cualquier marca que tú quieras. Este método de marcar o subrayar frases de un libro lo hace más interesante y mucho más fácil de revisar rápidamente. 5. Conozco a una mujer que desde hace 15 años es gerente de una gran compañía de seguros. Todos los meses ella lee los contratos de seguros que su compañía de seguros extiende y lee los mismos contratos mes tras mes, año tras año. Pero la pregunta que yo te hago es: ¿por qué? Porque la experiencia le ha enseñado que la única manera de tener las cláusulas aquí adentro es en su memoria. Yo dediqué casi 2 años a escribir un libro sobre oratoria pública y sin embargo tengo que empezar a leerlo de vez en cuando para recordar lo que yo mismo escribí. Es asombrosa la rapidez con la que olvidamos. Por eso, si quieres obtener un beneficio real, un beneficio duradero de esta lectura, no pienses que basta hacerlo solo una vez. Tienes que leerlo, dedicarle horas cada mes para poderlo revisar. Tenlo en tu escritorio, ante tus ojos, todos los días. Hojealo a menudo. Piensa constantemente en las grandes posibilidades de mejora que aún te quedan por delante. Recuerda que el uso de esos principios solo pueden hacerse habituales y subconscientes mediante una constante y vigorosa campaña de revisión y aplicación. No hay otro medio. 6. Bernard Shaw señaló una vez: si se enseña algo a un hombre
jamás lo aprenderá. Chao tenía razón. Aprender es un proceso activo. Aprendemos haciendo. De modo que si tú quieres dominar los principios que tiene este libro, tienes que hacer y aplicar todas las reglas que aquí te lo dicen. Si no procedes así, lo vas a olvidar rápidamente. Solo el conocimiento que tú practicas persiste en nuestro espíritu. Tú te verás probablemente en dificultades para aplicar estas indicaciones. Y ahora que todos ustedes están viendo este live, les pediría que si te está gustando este live, le des un like, compartas este live, le des like, porque TikTok está lleno de basura, está lleno de cosas que no podemos aprender. Y las personas que queremos enseñar algo, batallamos tanto, porque cuando tú le das scroll, está lleno de bailes, danzas, gente, y la única manera en la que tú nos puedes ayudar es dándonos un like, compartiendo este live, siguiendo esta cuenta si es que te está gustando. Ahora, retomando lo que estamos hablando, tú tienes que saber que cuando algo te desagrada, es mucho más fácil criticar y censurar. Y es más fácil intentar encontrar defectos que pronunciar elogios, ¿verdad? Es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás. Y todo es así. De modo que al leer este libro, recuerda siempre que no todo se trata de ti. No todo se trata de ti siempre. Tienes que saber que tú quieres aprender información. Tienes que aprender a crear nuevos hábitos. Sí, tú intentas aprender y emprender una nueva forma de vivir, pero esto requiere constancia, requiere que diariamente apliques estos principios. Vuelve entonces a esas páginas, considéralas como un manual sobre las relaciones humanas. Cada vez que tengas un problema específico, como el de corregir a un hijo, el de llevar a tu pareja, a un cónyuge, a una manera de pensar, a satisfacer a un cliente enojado, irritado, ante lo impulsivo, ante lo humano, eso generalmente es un error. En cambio, vuelve a las páginas de todas las cosas que has aprendido. Relee los párrafos que tú has subrayado. Aprende y lee. Ofrece a tu cónyuge, a tu hijo, algún incentivo cuando ellos violen alguna cosa. Por ejemplo, una moneda. El presidente de un importante banco de Wall Street relató una vez en una conversación en una de mis clases un sistema muy eficiente que empleaba para mejorar su carácter. Este hombre había tenido muy poca educación formal y llegó, sin embargo, a ser uno de los financistas más importantes del país. Nos confesó que debía la mayor parte de su éxito a la aplicación de un sistema casero. Veamos cómo lo hace. Lo repetiré con sus propias palabras, tan exactamente como las recuerdo. Durante un año he llevado libros de citas en todas las entrevistas que realizo durante el día. Mi familia ya sabe que no debe de formar planes conmigo para los sábados por la noche, porque no ignora que dedico una parte de cada una de esas noches al ilustrativo proceso de examinar mis actos, revisarlos, criticarlos, y después de la comida me quedo a solas, abro mi libro de citas y pienso en todas las entrevistas, conversaciones y reuniones que he intervenido durante la semana. Entonces me pregunto, ¿qué errores cometí en esta ocasión? ¿Qué hice bien? ¿Y en qué forma
pude mejorar mi proceder? ¿Qué lecciones puedo aprender con esta experiencia? A menudo me ocurre que esta revista semanal me causa mucha infelicidad. Me asombran a menudo mis propios errores. Es claro que al pasar los años, estos errores han disminuido. A veces ahora me inclino a palmearme en la espalda después de esas sesiones. Este sistema de autoanálisis, de autoeducación, proseguido año tras año, me ha hecho más bien que cualquier cosa que yo he intentado jamás. Me ha ayudado a mejorar mi capacidad para tomar decisiones. Me ha ayudado enormemente con los contactos con la gente. Nunca me cansaré de recomendarlo. ¿Por qué no ha de emplear tu persona? ¿Por qué no tu amigo o amiga has de emplear un sistema similar para pensar la forma en la que tú aplicas estos principios? Si lo haces, vas a obtener resultados. Primero, te verás dedicado a un proceso educativo que es a la vez interesante y de inapreciables beneficios. Y segundo, tú vas a ver que tu capacidad para tratar a la gente va a aumentar y se va a propagar enormemente. Entonces es genial. A todas las personas que ven este live, les pido que le den un corazoncito, le den un like, compartan este live, porque TikTok está lleno de información que no nos sirve a muchas personas, y los creadores que nos dedicamos a enseñar batallamos mucho para poder crecer. Si me ayudaras a darle un corazoncito, a compartir este live, estoy seguro que este mensaje puede llegar a muchas más personas que les interese algún contenido de calidad. Entonces, algo importante es que tú tienes que tener un diario en el cual registres tus triunfos, que tú registres todas las cosas buenas que haces, pero sé específico. Pon nombres, pon fechas, pon resultados, elabora ese historial, porque ese historial te va a inspirar a que tú tengas más esfuerzos. Imagínate tus historias fascinantes, las inscripciones que tú haces, todo eso que vas a poder tener la oportunidad en unos años más de poder leer. Y a fin de obtener muchos más resultados, tú tienes que decir: quiero lograr un deseo profundo e impulsivo de dominar los principios de las relaciones humanas. Tienes que leer tu librito cada capítulo 2 veces antes de pasar al siguiente. A medida que tú sigas leyendo y leyendo y leyendo, detente frecuentemente y pregúntate: ¿cómo puedo aplicar cada una de estas indicaciones? Subraya cada una de esas ideas importantes. Relee todos los meses. Aplica esos principios en cada oportunidad que se te presente. Utiliza ese manual para ayudarte a resolver problemas diarios. Convierte este aprendizaje en un juego entretenido, ofreciéndole a un amigo una moneda para cada vez que tú violes una de esas reglas, o él o ella viole una de esas reglas. Haz todas las semanas una compulsa, un concurso sobre el progreso que tú llevas, y pregúntate qué errores has cometido, qué lecciones has aprendido en el futuro. Lleva ese diario tuyo para que al final sepas cómo exponer todo lo que tú hiciste. Pero hay un dicho que me encanta: si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Y esta frase me encanta porque muchas veces queremos tener la miel cerca de nuestra vida, queremos tener la miel dulce, que la miel es una analogía de las cosas bonitas que tiene nuestra vida. Pero ¿cuántas veces no vamos y pateamos la colmena que está en el árbol y le lanzamos patadas, le lanzamos golpes a esa colmena, a esa hermosura de abejas que nos están dando la miel? Y la analogía indica que esa colmena es nuestra pareja, es nuestra familia, es nuestro amigo, es nuestra amiga, es mamá, es papá.
y pateamos a la gente que nos ayuda. Pateamos al trabajo que nos beneficia, pateamos al amigo que nos ayuda a subir, pateamos la colmena que nos está dando beneficios. Por eso esta frase me encanta: si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. Por favor, dale un like a este live, comparte este live para que llegue a muchas más personas, porque es bien complicado crecer con tantos bailes en TikTok que tenemos, y cuando compartimos esta información casi a nadie le gusta, pero estoy seguro que si tú compartes y das un like, esto va a llegar a mucha más gente y a mí me vas a ayudar un poquito. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocido en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, 2 pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia, en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso. Agujereando el techo, trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego, montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora, aquel barrio, uno de los más lujosos de New York, reverberó con el estampido de las pistolas y el tableteo de las ametralladoras. Crowley quedó agazapado atrás de un sillón bien acolchado y disparaba incesantemente contra la policía. 10,000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las calles de New York. Cuando Crowley finalmente fue capturado, el jefe de policía Mulroney declaró que el famoso delincuente era uno de los delincuentes más peligrosos en toda la historia de New York. Es capaz de matar por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba 2 pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda. Y al escribir, la sangre manaba de sus heridas y dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta, expresó Crowley, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que nadie haría daño. Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y le dijo: quiero ver su licencia. Sin pronunciar ninguna palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón al que nadie nunca le haría daño. Esta es una analogía interesante porque ¿cuántos de nosotros no tenemos un corazón bueno detrás de tanto dolor, detrás de tanto problema, detrás de tantas cosas que hay en la vida? ¿Cuántos de nosotros no tendremos un corazón que está a punto de cansarse, como la analogía que hace la historia? Un corazón que a nadie le haría daño. Si te está gustando esto, dale like a este live, comparte este live con tus amigos para que más personas lleguen y que me ayudes a crecer un poquito en el mar de TikTok de contenidos que no aportan nada aquí a la cabeza y al contenido, y me ayudes a llevar buenos mensajes a todos los jóvenes, jovencitas, señores, señoras, abuelitos
que les gusta aprender y nutrir aquí adentro. Entonces me ayudarías muchísimo. Da like, comparte, sigue mi cuenta y aprende mucho más. Entonces, con el cuerpo tendido, él dijo: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que nadie le haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica, pero cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, dijo, esto es lo que pasa por defenderme. La moraleja de este relato, amigos y amigas, es 2 pistolas. Crowley no se echaba la culpa de nada. ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Sí, así le parece. Escuché lo siguiente. He pasado los mejores años de mi vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos, y todo lo que recibo son insultos. La existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue el enemigo número 1, el más siniestro de los jefes de las bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público. Un benefactor público incomprendido, que nadie nunca comprendió, que nadie nunca apreció, que nadie nunca quiso. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de New York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público, y lo creía. He tenido interesante correspondencia con Lewis, quien fue alcaide de la famosa cárcel de Sing Sing en New York, sobre este tema. Y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como tú, como yo. Así raciocinian, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de reforzamientos, de razonamientos, falaces o lógicos, justificar sus actos antisociales, aún ante sí mismos, y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Sí, Al Capone, 2 pistolas, Crowley, Dutch Schultz, los hombres y las mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada. ¿Qué diremos de las personas con quienes tú, lector, yo, entramos en contacto? John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez: hace 30 años he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Wanamaker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante 1/3 de siglo antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 un hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace
que trate de justificarse. La crítica es lastimosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona. Hiere su sentido de importancia, despierta su resentimiento. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó mediante experimentación con animales que premiando la conducta de los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica, nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo: tanto como anhelamos la aprobación, tenemos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia, amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen sus cascos siempre que están trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar a un obrero sin el casco, le preguntó: ¿el casco te resulta incómodo? ¿O no te va bien? Después le recordó, en tono amistoso, que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esa actitud fue una mayor obediencia de las reglas, sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de historias se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft. Una disputa que dividió al Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la casa en 1908, ayudó a Taft que se le eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar estalló, censuró a Taft por su política conservadora, trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia, formó el partido ALCE y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah. La derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿se consideró culpable el presidente? ¡Claro que no! Con los ojos llenos de lágrimas, dijo: sí, no veo cómo pude haber procedido de otro modo. ¿A quién le he de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente ni me importa. Lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterarse con lágrimas en los ojos a decir: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo de Teapot Dome Oil.
Un asunto que hizo clamar indignación en los diarios del país durante los primeros años en la década de los 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana, al menos no en la memoria contemporánea. Señalemos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior de Gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Hell Hill y Teapot Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro en la Armada. El secretario Fall no efectuó una licitación. No, señor. Entregó directamente el contrato. Un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Doney, y a su vez, Doney hizo al secretario Fall un préstamo, según le placía llamar a esta operación, de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Elk Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon públicamente el escándalo de Teapot Dome. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada por el Partido Republicano, que estuvo a punto de verse destruido. Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Herbert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harding se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de su amigo. Cuando la señora Fall oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños, lloró, gritó y dijo: ¿qué? ¿Harding traicionado por Fall? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro, todo el dinero del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue traicionado. Él fue a quien crucificaron. Ahí está la naturaleza humana en acción. El malefactor que culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando tú o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistolas, a Crowley, a Albert Fall. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras. Siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir, a la persona que queremos censurar, tratará de justificarse, probablemente de censurarnos a su vez. O como el amable Taft, de decir: no veo cómo podría haber procedido de otro modo. En la mañana del 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama
que era demasiado corta para él. Una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur prendía sobre la cama, y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra Stanton dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que he conocido jamás. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln el Desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln. ¿Cómo es posible que haga un ser humano y realice un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes? ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues. Cuando joven en el Valle Pigeon Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás, y los dejaba